Bueno, en la clase 5 vamos a ver el concepto de autómatas y los distintos tipos. En la 5.1 vamos a ver primero las definiciones y algunos ejemplos que permitan entender un poco el funcionamiento de los autómatas. Bueno, acá básicamente estoy referenciando algunas bibliografías en donde tienen buena información de autómatas. El libro que más completo, más información provee de autómatas es el Hopcroft, Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación. De cualquier manera, las demás bibliografías también son bastante interesantes. Bueno, autómata finito reconocedor. En principio vamos a ver dos tipos de autómata: el autómata reconocedor y el autómata traductor. El autómata reconocedor tiene las características que se muestran en este ejemplo. Está formado por un conjunto de estados. Cada uno de estos círculos representa un estado distinto. El círculo que tiene doble demarcación representa al estado final, y a su vez el estado que tiene una transición que no tiene procedencia representa el estado inicial. O sea que en este ejemplo el estado inicial y el estado final están dados por el mismo estado. Bueno, en este caso la funcionalidad de este autómata es reconocer el lenguaje sobre un alfabeto de entrada dado por ceros y unos con un número múltiplo de 3 de unos. O sea que va a reconocer cadenas que están formadas por una cantidad de unos que son múltiplos de 3. Para que entiendan un poco más la funcionalidad, el objetivo entonces es que cada vez que se llegue o se pase por un estado final se hayan ingresado al autómata una cantidad de unos múltiplo de 3. Entonces la forma más simple de asegurarnos que esto suceda es que cuando llega un 1 pasamos a un nuevo estado, cuando llega el segundo 1 pasamos a un nuevo estado, y cuando llega el tercer 1 pasamos a un estado final. Entonces cada vez que se pase por el estado final vamos a ver, o sea, cada vez que se haga este recorrido vamos a ver recibido una cantidad de unos igual a 3 o múltiplos de 3. ¿Y qué pasa cuando en lugar de ingresar un 1 ingresa un 0? Bueno, nos mantenemos en el mismo estado. Esta es una estrategia muy útil para este tipo de enunciados, porque de esta forma pueden llegar infinitos ceros que me mantengo en el mismo estado y solamente voy a llegar a un estado final cuando hayan ingresado una cantidad de unos múltiplo de 3. Bueno, ahora veamos las características del autómata traductor. El autómata traductor, como su nombre lo indica, va a devolver algo, ¿no? O sea, para una cadena de entrada va a devolver una salida. Entonces tenemos que tener en cuenta que los autómatas traductores tienen que indicar el valor de una salida. Bueno, en este ejemplo vamos a dar un ejemplo utilizando el autómata finito de Moore, o sea, el autómata traductor de Moore. El autómata traductor de Moore tiene la característica de que la salida la devuelve dentro de cada estado. Entonces fíjense que en cada estado se indica el nombre del estado barra el valor que devuelve el autómata, y lo mismo para cada uno de los 3 estados. En este ejemplo se va a emitir un 1 siempre que el número de unos leídos al momento, o sea hasta el momento, sea múltiplo de 3. De lo contrario se va a devolver un 0 en la salida. ¿Qué significa cantidad de unos leídos hasta el momento? Significa que acá no vamos a tener un estado final, así que a medida que van ingresando símbolos
el autómata va devolviendo una salida que depende del estado actual y del símbolo que ingresó, ¿no? Por ejemplo, partiendo del estado inicial S0, si ingresa un 1, se pasa al estado S1 y se devuelve un 0. ¿Por qué? Porque la cantidad de unos que llegó hasta el momento es 1 y 1 no es múltiplo de 3. Estando en S1, si ingresa otro 1, se pasa al siguiente estado S2, llevamos dos unos, también se devuelve un 0 porque no es múltiplo de 3, y cuando llega el tercer 1, recién ahí se devuelve un 1, esto es porque es múltiplo de 3, ¿no? Luego, cada vez que se haga este recorrido y se llega al estado S0, se va a devolver un 1 porque la cantidad de unos que se han leído van a ser múltiplos de 3, ¿no? De la misma forma que se hizo para el ejemplo anterior, cuando se recibe un 0, se mantiene en el mismo estado. ¿Por qué? Porque el objetivo del autómata es contabilizar la cantidad de unos. No importa en el funcionamiento del autómata la cantidad de ceros. Entonces, cuando llega un 0, podemos hacer que simplemente nos mantengamos en el mismo estado. Bueno, así como tenemos el autómata traductor de mul, también tenemos el autómata traductor de mili. El autómata de mili, a diferencia del de Moore, lo que hace es devolver las salidas en cada transición, ¿no? Entonces, vamos a ver que en las transiciones vamos a tener el valor que recibimos como entrada barra el valor que devuelve como salida, ¿no? En este ejemplo, al igual que el autómata traductor de Moore, se emite un 1 cuando el número de unos leídos sea múltiplo de 3, ¿no? De lo contrario se va a emitir un 0. Entonces, fíjense que ingresa un 1, se pasa al siguiente estado y se devuelve un 0 porque la cantidad de 1 no es múltiplo de 3. Ingresa otro 1, se pasa al siguiente estado y se devuelve un 0. Ahí ingresa un tercer 1 y ahí se devuelve un 1 porque la cantidad de unos leídos es múltiplo de 3 y la salida va a valer 1. Cada vez que ingrese un 0, como nos interesa solamente analizar la cantidad de unos que ingresan, cuando ingrese un 0, devuelvo un 0 y me mantengo en el estado en que estoy. Autómatas finitos. Bueno, un autómata finito es un modelo que captura las características de una computadora. Vamos a ver dos tipos de autómatas, ¿no? Ya dimos un ejemplo de cada uno. El autómata finito reconocedor, que lo vamos a indicar mediante AFR. Estos son capaces de reconocer lenguajes regulares, exactamente el mismo lenguaje generado por una gramática de tipo 3. Los autómatas finitos traductores, estos toman una entrada y la traducen en una salida. Son autómatas de Moore, en donde las salidas van asociadas a los estados, o sea que la salida se indica dentro de cada estado. Y también traductores son autómatas de mili, en donde las salidas van asociadas a las transiciones, o sea, como vimos en el ejemplo, en cada transición vamos a tener el valor leído a la entrada barra el valor que se devuelve a la salida. Bueno, autómata finito reconocedor. Vamos a ver la definición formal. Un autómata finito reconocedor, o AFR, es una quíntupla que la llamamos M, ¿no? Y está formada por este conjunto de elementos que tiene que ver con el conjunto finito de estados, el alfabeto de entrada, el conjunto o la función de transición, el estado inicial y el conjunto de estados finales o aceptadores. Vamos a ver que en el autómata reconocedor tanto el estado inicial como los estados finales pertenecen al conjunto de estados, y la función de transición va a estar dada por para el estado actual y
el valor de la entrada, que corresponde al alfabeto de entrada, se va a pasar a un nuevo estado, que puede ser el mismo estado o el estado siguiente que esté vinculado mediante una transición a ese estado. O sea que lo que me dice la función de transición es cómo se va a comportar el autómata para cada vez que se lea una entrada, un valor de entrada. Este es el mismo ejemplo que vimos hoy. Ahora lo que estamos haciendo es la descripción formal del autómata. Entonces tenemos M, que está formado por los 5 elementos. El S son los estados. En el ejemplo que vimos teníamos el estado S0, S1, S2. Y el alfabeto de entrada dado por sigma mayúscula, formado por ceros y unos. El estado final, que en este caso es S0, al igual que el estado inicial. Y la tabla de transiciones, que representa la función de transición, ¿no? Esta está dada por delta, y lo que indica es que en la columna indica el estado actual, en la primera fila indica los posibles valores de las entradas, y en cada combinación del estado actual con el valor de la entrada se obtiene el estado siguiente, ¿no? Entonces, cuando estoy en ese 0 y la entrada que se lee es un 0, me mantengo en el estado S0. Cuando estoy en ese 0 y se lee una entrada con un valor 1, se genera una transición al estado S1, ¿no? Entonces, con la función de transición nosotros podemos graficar sin ningún problema el autómata reconocedor, ¿no? El diagrama de estado, se podría decir, ¿no? O sea, esta tabla está representando la funcionalidad de este diagrama de estados. Bueno, un ejemplo de autómata reconocedor. Este es otro ejemplo distinto. En este caso se pide dar un autómata finito reconocedor para el lenguaje de cadenas definidas sobre el alfabeto formado por los símbolos o letras A y B, de tal forma que estas cadenas van a comenzar con la letra A, ¿no? Entonces el objetivo es definir un autómata que identifique cadenas que comienzan con la letra A. Vamos a tener un conjunto de estados. En este caso elegimos o definimos 3 estados. Esto se va simplificando o facilitando con la práctica, ¿no? Al principio, cuando uno tiene que definir un autómata, un poco se complica definir la cantidad de estados, pero bueno, con la práctica uno va a definir una cantidad de estados dada. Cuando implemente el autómata se va a dar cuenta y pruebe la funcionalidad, se va a dar cuenta que por ahí hay estados que son innecesarios, entonces lo va a ir acotando o lo va a ir amoldando a la solución ideal. Bueno, en este caso entonces definimos 3 estados. El alfabeto de entrada es A y B, eso lo dice el enunciado, y el estado final va a estar dado por S1, por el estado S1, ¿no? S0, como dijimos, es el estado inicial. Bueno, definimos la tabla de transiciones. En la tabla de transiciones tenemos el estado actual, los posibles valores de las entradas, y en función de cada combinación de estado actual y entrada se va a determinar a qué estado va a pasar el autómata. Entonces, cuando estoy en S0, que es el estado inicial, e ingreso una letra A, paso a S1, ¿no? S1 dijimos que es un estado final, o sea que ya estoy en un estado final, esa cadena va a ser reconocida. Es muy simple esto. Para asegurarme que la cadena comience con el símbolo A, entonces necesariamente cuando estoy en un estado inicial e ingreso una A, paso al estado final, y de esa forma me aseguré que esa cadena comienza con una letra A. Y después, obviamente, si estoy, por ejemplo, en el estado S1, que es el estado final, e ingreso una letra A, me mantengo en S1, y si ingresa una letra B, me mantengo en S1. Entonces puede ingresar una cadena
que comienza con A y después tiene infinitos símbolos, y bueno, me voy a mantener en el estado final indicando que el autómata acepta esa cadena. ¿Qué pasa si la cadena no comienza con una letra A? Entonces estoy en el estado inicial, ingreso una B y paso al estado C2. Pero S2 no es un estado final. Por lo tanto, esta cadena no está siendo aceptada por el autómata. Bueno, estando en S2, fíjense que por más que ingrese una A o una B, voy a seguir en S2 y me voy a quedar ahí indefinidamente. Lo que significa que este autómata no va a reconocer símbolos, cadenas que no comiencen con una letra A. Bueno, generalización de la función de transición, ¿no? La función de transición delta se puede generalizar de la siguiente manera. Nosotros definimos delta asterisco, ¿no? Que sería, o sea, a grandes rasgos, asterisco representa estrella de Klein y delta asterisco representaría una secuencia de transiciones, o sea, el conjunto de las distintas combinaciones de las transiciones que podemos llegar a tener, y lo definimos entonces como un estado, que en general va a ser el estado inicial, que combinado a una secuencia de valores del alfabeto de entrada me va a permitir pasar a un estado final, ¿no? Esa sería la forma de generalizar la función de transición. Entonces, por ejemplo, si tengo delta asterisco para el estado inicial e ingresa el símbolo lambda que representa la cadena vacía, me voy a mantener en el estado inicial, ¿no? Es una forma de decir, bueno, utilizo la cadena vacía como para inicializar mi autómata, pero en realidad no tiene ningún efecto sobre el comportamiento del autómata. Luego, para delta asterisco, si tengo inicio en el estado inicial Q e ingresa el símbolo A seguido de una cadena W, esto es lo mismo que decir que tengo una secuencia de transiciones dada por delta asterisco que comienza con una transición dada por el estado inicial y el símbolo A, que sería el primero en ingresar, y luego se van a ir generando distintas transiciones partiendo de este estado inicial y de este símbolo de entrada, al leer los símbolos que forman parte de la cadena W, ¿no? Esto es básicamente lo que estamos diciendo. En este caso A pertenece al alfabeto de entrada y W va a ser una cadena que se puede formar como combinación de todos los símbolos del alfabeto de entrada. Una forma equivalente de definir la generalización de la función de transición delta asterisco podría ser diciendo que si tenemos esto es lo mismo que hoy, ¿no? Si tenemos la función de transición para el estado inicial y la cadena vacía, me voy a mantener en el estado inicial. Y si tenemos la función de transición para un estado inicial en donde se recibe la cadena W seguida o concatenada con el símbolo A, esto va a ser lo mismo que la generalización de la función, o sea, la secuencia de transiciones que se van a generar partiendo del estado inicial e ingresando los símbolos que pertenecen a la cadena W, y luego en función del estado en que me encuentre se va a generar una transición que va a depender del estado en que me encuentre y el símbolo A, que va a ser el último en ingresar. Bueno, el lenguaje reconocido por un autómata finito reconocedor. El lenguaje reconocido por un autómata finito reconocedor, una FR,
que lo llamamos m, se denota como L evaluado en m y se define como el lenguaje tal que evaluado en el autómata AFR está formado por las cadenas W tal que mediante la generalización de la función de transición, o sea, mediante una secuencia de transiciones que se inician en el estado inicial y se van transformando en distintas transiciones en función de los símbolos de la cadena W, me permiten llegar a un estado final, ¿no? O sea que partiendo esta cadena, a medida que van ingresando los símbolos de la cadena, partiendo del estado inicial, puedo ir recorriendo un conjunto de transiciones que se representan mediante delta asterisco, que me permiten llegar a un estado final. En otras palabras, el lenguaje del autómata M es el conjunto de cadenas W tales que comenzando del estado inicial del autómata nos permite llegar a un estado final que pertenece al conjunto de estados finales este. Entonces, si L es igual a L evaluado en el autómata M para algún M, entonces L va a ser un lenguaje regular. Lo que estamos diciendo es que si el lenguaje se trata de un lenguaje que es aceptado, digamos, reconocido por un autómata reconocedor M, entonces ese lenguaje va a ser un lenguaje regular. Autómata finito traductor de Moore. Bueno, un autómata finito traductor de Moore es una sextupla, o sea que está formado por 6 elementos. Estos elementos son el conjunto finito de estados, el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, la función de transición, el estado inicial, y esta sería la función de salida, ¿no? La vamos a llamar F0 o FAU. Fíjense que, a diferencia del autómata reconocedor, todos los elementos representan lo mismo, pero en este caso, como es un autómata traductor, tenemos un elemento que se llama F0 y que representa las salidas, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es que para cada estado vamos a obtener como salida un elemento o una combinación de los símbolos del alfabeto de salida. Bueno, repasemos el ejemplo que vimos hoy de autómata traductor de Moore. En este caso vamos a definirlo formalmente mediante el conjunto de estados S0, S1, S2, el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, que también son ceros y unos, y la tabla de transiciones. Fíjense que en la tabla de transiciones tenemos la columna que nos representa el estado actual, la primera fila que nos representa los posibles valores de entrada, y F0 que va a representar la columna de los posibles valores de salida, ¿no? Entonces el análisis de la tabla de transiciones del traductor de Moore es: si me encuentro en el estado inicial S0 e ingreso un 0, me mantengo en ese 0 y se devuelve un 1 como salida. Si estoy en ese 0 e ingresa un 1, paso al estado S1 y se devuelve un 1 como salida. Si estoy en S1 e ingresa un 0, me mantengo en S1. Si ingresa un 1, paso a S2 y se devuelve un 0 como salida. Si estoy en S2 e ingresa un 0, me mantengo en S2, y si ingresa un 1, paso a S0, ¿no? Y S2 devuelve un 0 como salida. O sea que lo que tenemos indicado acá es la salida que va a contener cada uno de los estados.
Ahora veamos el traductor de Mealy. El autómata traductor de Mealy, bueno, también está formado por una sextupla. Son los mismos 6 elementos que el traductor de Moore. Lo único que cambia es que F0, que es la función de salida, se va a obtener como una combinación del estado actual y del valor de la entrada, ¿no? Eso nos va a permitir obtener un valor de la salida. Es la forma de indicar, o sea, la combinación de estado actual y el valor de la entrada es la forma de indicar que la salida se obtiene en las transiciones, durante las transiciones. Veamos el ejemplo que vimos hoy, pero mediante la definición formal de cada uno de los elementos. Entonces tenemos el conjunto de estados S0, S1, S2, el alfabeto de entrada 0 y 1, el alfabeto de salida 0 y 1. En este caso la tabla de transiciones, como las salidas se indican sobre cada transición, entonces en el cuadro, digamos, o la casilla en donde se indica el estado siguiente, que se va a obtener como combinación del estado actual y del valor de la entrada, se va a indicar mediante una barra el valor de la salida, ¿no? Esta es la forma de indicar que la salida se está representando sobre las transiciones. Bueno, entonces si estoy en ese 0 e ingreso un 0, me mantengo en ese 0, o sea, el estado siguiente va a ser el mismo, y voy a devolver un 0, las salidas devuelven un 0. Si estoy en ese 0 e ingreso un 1, paso al estado S1 y se devuelve un 0. Si miramos la gráfica, es tal cual como se indica en la tabla de transiciones. Estoy en ese 0, ingreso un 1, paso a ese 1 y se devuelve un 0. Así de simple. Bueno, lo mismo para los demás estados. Lo que significa que teniendo estos elementos, la definición formal más la tabla de transiciones, yo debería poder graficar tranquilamente el diagrama de estados. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase 5.1.